compartir con ustedes una palabra. Y cuando yo estaba orando, el Señor trajo a mí esa palabra que conocemos casi todos nosotros cuando Jacob lucha con el ángel. Y bueno, dice él, no te soltaré hasta que me bendigas. Por eso esta palabra la he titulado, ¿estamos dispuestos a luchar con Dios? ¿Estamos dispuestos? Porque la situación es que si nosotros hacemos las cosas de otra manera, bueno, las cosas que Dios tiene para nosotros preparadas no van a ser posibles mientras yo creo que no luchemos con Él. La otra vez había hablado yo de las bendiciones espirituales, cómo debemos agradecerlas todos los días, y a veces nosotros no nos damos cuenta y no nos regocijamos de todas las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos tendido a buscar la felicidad en otras cosas, en las cosas del mundo, pero no es así. Solo podemos alcanzar la felicidad en las bendiciones de Dios. Y muchas veces no logramos recibir esas bendiciones de Dios. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces no estamos dispuestos a levantar nuestras manos, hermanos, y a arrebatar esas bendiciones. En realidad, lo que dice esta palabra es, no estamos dispuestos a luchar en contra de toda oposición. No estamos dispuestos a eso, hermanos. Por eso es que nosotros en este momento debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Como Jacob, pelear por nuestras bendiciones, hermanos. No podemos darnos por vencidos o pensar que las bendiciones que Dios tiene no están a nuestro alcance, no las merecemos. Como alguien me decía, yo no merezco nada de Dios porque yo no he sido una buena persona, pero no es así, no es así. Todas esas bendiciones están a nuestro alcance. Vamos a leer ahora en la palabra de Dios en Génesis capítulo 32 de los versículos 22 al 32, y dice la palabra así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esa es la palabra que hoy vamos a compartir. A veces nos podemos preguntar, hermanos, cuando nos sentimos en una situación muy difícil, ¿qué hacemos? ¿Clamamos, pedimos la protección de Dios? En otras palabras, como decía esta palabra, ¿estamos dispuestos a luchar con Dios? En esta historia, como ustedes ya lo saben, Jacob había estado yendo a ver a su hermano Esaú. Ustedes saben que él le quitó la primogenitura a Esaú y estaba justamente yendo a ver a su hermano, y antes de cruzar el arroyo, dice la Biblia, él cruzó a sus hijos, a sus siervas, y dice que se quedó solo. Eso para mí es muy importante. ¿Qué haces tú, hermano, hermana, cuando te quedas solo? Yo creo que ahí es donde nosotros mostramos nuestro verdadero carácter. Cuando nos quedamos solos, cuando estamos en soledad, hablamos realmente lo que sentimos, lo que pensamos, nos desnudamos ante Dios cuando estamos solos, ¿verdad? Cuando estamos con personas a veces no es posible hacerlo. Y ahí justamente dice la palabra, y él se quedó solo.
Ese es el encuentro que tenía Jacob con él. Él estaba solo. Eso es tan importante porque dice, y él le dice, no te dejaré hasta que te bendigas, hasta que me bendigas. Esa es una primera postura, ir a solas con Dios, encontrarnos, buscarlos y decirle, Señor, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, hasta que no me ayudes, hasta que no sienta esa bendición en esos momentos difíciles que tú estás viviendo, hasta que sepas la dirección que el Señor te va a dar, no puedes dejarlo. Tú le tienes que decir al Señor, no voy a dejarte, Señor, hasta que tú no me digas qué voy a hacer con mi familia, qué voy a hacer con mis hijos, si estás pasando un problema en tu matrimonio, ¿qué vas a hacer? Necesito que me digas qué voy a hacer. Y así estaba Jacob, no lo dejaba ir, estaba aferrado a él. Estaba muy aferrado a él. Por eso cuando la primera pregunta que le hace y le dice, ¿cuál es su nombre? Esa es la primera cosa que nosotros debemos hacer en la soledad. Reconocer quiénes somos, hermanos. Es la primera cosa que tú debes hacer, hermano, hermana. Cuando Dios le pregunta a Jacob su nombre, él le dice muy avergonzado, mi nombre es Jacob. Y ustedes saben qué es Jacob. Jacob es engañador, suplantador, y eso es algo malo, por supuesto. Entonces nosotros, el momento que Dios nos pregunta, ¿y quién eres tú? Realmente debemos decirle, yo soy una persona orgullosa, soy una persona floja, soy peleadora, soy inútil, soy una persona que no entiende, no he sido fiel en la iglesia, no me importan la salvación, de las personas, no quiero servirte. Hay tantas cosas que podemos responderle en ese momento, hermano, hermana, reconociendo quiénes somos. Decirle, sin ti yo no soy nada, te necesito, Señor. Ahora en este momento, si te pregunta el Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué le respondes tú? ¿Qué le respondes en este momento, hermano, hermana? Tú sabes en tu corazón quién eres realmente. Dice en Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ese es el espejo que nosotros debemos ver. En este momento, hermano, tienes que verte en ese espejo. Tienes que verte en ese espejo para decir quiénes realmente eres. Por eso, ¿quién eres tú? Por eso que Jacob dijo, mi nombre es suplantador, mentiroso, engañador. Y Dios le dijo que ya no se llamaría más Jacob, sino Israel. Así te va a decir el Señor, ya no te vas a llamar más mentirosa, ya no te vas a llamar más engañador, ya no te vas a llamar más infiel, sino te vas a llamar algo diferente. Israel es el que lucha con Dios. En todo ese tiempo que Jacob había estado trabajando con Labán, lo que tenía en su corazón era regresar, ver a su hermano. Él había estado seguramente cambiando porque había hecho cosas que no agradaban a Dios. Entonces, cuando la pregunta le dice, ¿quién eres tú? El Señor le dice, ya no vas a ser el engañador, ahora vas a ser el que ha luchado con Dios, con Dios. Por eso tenemos esa nación llamada Israel desde ese momento, desde Peniel, en donde Dios hablaba con Jacob y Jacob había luchado con ese ángel de Jehová. Y no fue muy poco tiempo, como tú ves en la palabra, no fueron 5, 10 minutos, media hora, sino toda la noche hasta salir el sol. Ahí está diciéndole Jacob, no te voy a dejar. Ahí debemos decirle al Señor, yo no te voy a dejar. Yo no voy a claudicar mientras tú no me bendigas. Necesitamos agarrarnos del Señor, decirle, no te voy a dejar. Dile al Señor en este momento, necesito tu bendición, no te dejaré, Señor. No te dejaré, Padre. Necesito que me ayudes. Estoy cansada de ser lo que yo soy, de mi nombre, ese nombre que no te agrada, de ser esa persona mentirosa, suplantadora, pecador, una cristiana a medias. Yo quiero ser, Señor, una persona diferente. ¿Cómo te conoce, hermano, hermana, la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo? ¿Qué testimonio tiene de ti? ¿Qué ve en ti? ¿Ve egoísmo? ¿Ve envidia? ¿Qué ve? ¿O ve amor? ¿Ve otra cosa? ¿Ve un testimonio que le agrada al Señor? Qué importante es que la persona diga, esa persona es cristiana, esa persona es cristiana, es una persona diferente a las demás. Esa persona es diferente como papá,
Esa persona es diferente como esposo, como esposa, como mamá. Esa persona ha sido transformada. Yo sabía que esa persona era tan distinta antes, pero ahora es otra. Qué importante, ¿verdad? Por eso en este momento es importante reconocer que somos siervos inútiles, como dice la palabra. Como dijo, yo soy Jacob, yo soy el suplantador, yo soy una persona que no vale. Así debemos reconocer, eso le agrada al Señor, que podamos reconocer quiénes somos. Lucas 17:10 dice, así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, hermana, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer? Lo que te propusiste como hijo de Dios. ¿Te acuerdas esa vez cuando entregaste tu vida al Señor? ¿Qué dijiste a Él? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Hiciste todo esto? ¿Está en tu mente eso? Si no, en este momento dile al Señor que te ayude a hacer lo que debes hacer. Ya no queremos ser más siervos inútiles. Reconozco, Señor, que he sido una sierva inútil. Por eso yo quiero mejorar, quiero ser diferente. Quiero hacer lo que tú me mandas a hacer, Señor. Esa es una cosa. Primero, reconocer que somos siervos inútiles. Segundo, como dice la palabra, reconocer que somos viles, personas viles. En 1 Corintios 1:28 dice el Señor, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Alguien vil es alguien malo. Por eso es que nosotros no éramos nada. Sin Cristo no somos nada. Lo que dice la Biblia, lo que no es para deshacer lo que es. Sabes, hermano, hermana, Dios ha decidido usarnos a ti y a mí, porque no éramos nada. Éramos viles, menospreciados. Pero sabes, el momento que hemos sido escogidos por Dios, Él nos ha salvado. Él nos ha hecho hijos suyos. ¿Saben lo que significa ahora que somos? Somos hijos del gran rey de reyes, del Señor de señores. De ser nada, de ser lo más vil del mundo, hemos pasado a ser príncipes, princesas. Hemos sido recogidos de la basura y Dios nos ha hecho príncipes porque Él es el rey. Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es maravilloso, que Dios nos haya sacado de lo peor de este mundo para que seamos alguien. Y alguien ni siquiera poco, sino alguien mucho. Bendito el Señor y bendito su nombre. Eso también de que debemos reconocer que somos viles. Cuando dijo yo soy Jacob, cuando yo digo yo soy una persona que no es buena, yo soy una persona que no cumple, yo debo reconocer también que no soy nada sin su amor. Sin su amor no somos nada. Dice la palabra en 1 Corintios 13:2. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy, hermano, hermana. Entonces reconozco que sin el amor de Dios no somos nada. No somos nada sin el amor de Dios, sin Dios. Entonces es importante que nosotros vayamos reconociendo quiénes somos. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? En este momento reconoce quién eres, hermano. Eso le agrada al Señor. ¿Quiénes somos? Esa es la primera cosa que debes hacer. Quiero reconocer quién soy yo. Segunda cosa, reconozco lo que necesito. ¿Sabes qué necesitamos? A Dios. Eso es lo más importante. Necesitamos a Dios. Por eso Jacob se abrazó, se aferró a él diciéndole, Señor, no te vayas. Una vez que conocemos al Señor, no queremos dejarlo ni despojarnos de él, no dejarlo, aferrarnos a él. ¿No es cierto? Eso es lo más importante. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios le dice, ya es hora de irme. Entonces, ¿qué él le dice? No, no te vayas. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Jacob había reconocido y dice, Señor, dejé ir a mis hijos, mi familia, pero no te puedo dejar ir a ti. Jacob reconoció quién era Dios. En este momento tú reconoces, hermano, quién es el Señor. Reconoces que aquel que te mantiene vivo, aquel que te mantiene sano, aquel que te dio
la sanidad, aquel que te dio todo, ¿quién es? Es Dios. Entonces aférrate a Él, reconoce que lo necesitas, que no puedes vivir sin Él. A veces, hermanos, tal vez hemos pensado en algún momento dejar a Dios. ¿Por qué? Una persona me decía, ¿por qué Dios está permitiendo que esto haya pasado, que mi papá haya fallecido? ¿Por qué Dios hace esto? No puedo creer. Yo no sé si Él realmente existe. Una serie de circunstancias. Pero justamente es ahí donde debemos aferrarnos a Él. Es ahí donde debemos saber quién es Él para no poder dejarlo. Realmente no podemos pensar vivir sin Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Y entre más tiempo pasamos con Él, más reconocemos quién es Él. Entre más tiempo leemos su palabra, entre más tiempo oramos, menos lo vamos a querer dejar, hermano, hermana. Y esa es la manera de conocer. Cuando tú conoces una persona, cuando tú necesitas a una persona, te aferras a esa persona, vas conversando con esa persona, vas conociendo quién es, conociendo sus defectos, sus virtudes. Lo mismo hacemos con el Señor. Vamos conociéndolo más mientras leemos más su palabra. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así es, hermano, fíate de Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un pasaje hermoso de la Biblia. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Todo podría salir mal si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, hermanos. Si hacemos lo que realmente creemos que está bien nosotros. Pero si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, reconocemos que nos necesitamos su bendición, reconocemos quién es Dios, las cosas van a cambiar, hermanos. Por eso es importante reconocer que necesito su bendición. En este momento reconocemos que necesitamos esa bendición. No debemos soltarlo hasta que nos dé esa bendición. Dice la Biblia en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Qué significa con eso, hermanos? Que necesitamos de Dios. Necesitamos de esa bendición. No hay nada como la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos en todo momento, pero ¿saben qué? Para eso debemos buscarlo. Para eso debemos aferrarnos como lo hizo Jacob. Aferrarnos y no dejarlo mientras no nos bendiga. La bendición es la que más vale, lo único que vale, lo que enriquece, lo que deberíamos como cristianos en esta vida buscar. Su bendición, buscar la presencia de Dios. Por eso debemos reconocer que necesitamos su presencia, esa presencia que viene con nosotros. En Génesis 3:8 dice respecto a la presencia de Dios, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ellos pensaron que podían esconderse de la presencia de Dios. Ellos sabían qué era caminar con Dios, pero el pecado destruyó su relación con Dios. A veces, hermanos, así nos destruye el pecado nuestra relación. ¿No es cierto? Como en ese momento habíamos leído, Adán y Eva pensaban que podían esconderse de la presencia de Dios. ¿Ustedes creen? ¿Tú crees, hermano? ¿Tú crees, hermana, que vamos a poder escondernos de la presencia de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros ya, así como Adán y Eva, experimentamos la presencia de Dios. Ya sabemos que es caminar con Dios, así como ellos lo siguieron. Pero ¿saben qué? A partir de que ellos quieren esconderse de esa presencia, es por el pecado. El pecado destruye nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos una buena relación con Dios, pero viene el pecado y nos aparta de Dios, ¿verdad? Cuando ya tenemos esa presencia de Dios como la tenemos en este momento, ya no queremos apartarnos nunca más, nunca más. Adán y Eva querían estar bajo esa presencia, pero su pecado los apartó. No podemos escondernos de la presencia de Dios, amados. Como dice en Éxodo 33:15, lo que decía Moisés, que siempre debemos repetir cada uno de nosotros. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cada día, hermano, cuando salgas al trabajo, salgas a la calle, al mercado, no sé dónde tú vayas, dile al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no,
no me saques de este lugar. Moisés sabía muy bien que la presencia de Dios era lo que ese pueblo necesitaba. Y nosotros sabemos muy bien que esa es la presencia. No salgamos a ninguna parte sin la presencia de Dios. No vivamos nuestra vida sin la presencia de Dios. ¿Qué buscamos cuando nos despertamos en la mañana? Muchas veces, hermano, yo debo confesarles, yo muchas veces enciendo el televisor, busco las noticias, a veces podemos ver cosas en Facebook o noticias del mundo, pero ¿saben qué? Debemos buscar la presencia de Dios. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él quiere pasar con nosotros mucho tiempo, pero a veces nos ocupamos en otras cosas. Yo ayer leía el devocional que compartió el pastor y justamente hablaba de eso. Debemos centrarnos en Dios desde la primera hora de la mañana y muchas veces no lo hacemos. Primero estamos ocupados en otras cosas. Decimos, ¿quién soy yo para que Dios piense en mí? ¿Quién soy yo para que Dios me diga, hoy quiero pasar el tiempo contigo? Pero qué increíble es que a veces le decimos, yo quiero estar ocupado hoy día viendo mi celular, viendo otras cosas. Y no, que desde el primer momento su presencia esté con nosotros. Eso debemos buscar, hermanos, que ni bien amanezca porque nos regala otro día de vida, su presencia vaya con nosotros. En este momento, dile al Señor, hermano, hermana, perdóname, Señor, perdóname porque yo lo que quiero buscar es tu presencia. Así como Moisés, quiero buscar tu presencia. Como él dijo, no nos saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Así quiero decirle al Señor todas las mañanas, no me lleves a ningún lugar si tu presencia no va conmigo. Otra cosa que debemos hacer para no soltar nuestra bendición es reconocer que necesitamos su dirección, hermanos. Dice el salmista en el Salmo 5, verso 8, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Saben qué? Es lo que necesitamos, su dirección. ¿Y cómo vamos a encontrar su dirección? ¿Cómo vamos a enderezar ese camino si no es con la palabra de Dios? Solo la palabra de Dios es la única que nos puede guiar en su justicia. Es la única que puede llevarnos en esa dirección. Este es el manual de vida que nosotros debemos tener todos los días, hermanos. Dice la palabra del Señor en Josué 1:8. Nunca, nunca, reitero, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvemos a leer, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la dirección que el Señor nos está dando. Es la única manera que nos puede guiar, decirnos dónde vamos a ir, si a la derecha, a la izquierda. Lo debemos buscar a través de su palabra, leyendo este libro. Este libro ha sido es un libro que realmente es un manual de vida para nosotros. Tantas cosas que ha podido pasar con la vida, ¿no es cierto?, de quienes escribieron este libro nomás. Tantas personas se han sacrificado su vida, pero dice su palabra que no pasará, nunca pasará. Realmente es importante que nosotros podamos tener como un manual de vida esto, y es tan fácil tenerlo ahora, descargándolo en el celular, teniéndolo en cualquier lugar para poder compartirlo, aprender de este libro, hermanos. Entonces todo nos va a salir bien, como dice su promesa. La manera en que podemos conocerlo a Dios, ¿cómo es? Leyendo la Biblia, orando todos los días, pidiéndole su dirección, así como Jacob, no te soltaré si no me bendices. Yo quiero, Señor, esa bendición especial para mi vida. Tú quieres, hermano, tú quieres, hermana, pues la vas a tener a través de la intimidad que puedas tener con Él. En 1 Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, ¿verdad? Y así tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar orando, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad?
Entonces nosotros debemos hacer lo que dice la palabra del Señor. Debemos alimentarnos de su palabra. A veces estamos corriendo, hermanos, corriendo esta carrera, como decía alguien, de la vida. A veces desmayamos y caemos, pero ¿quién nos da fuerza? ¿Quién nos da alimento? ¿Quién nos levanta cuando nos desmayamos? Dios. ¿Y cómo vamos a comenzar el día? Orando, orando, no desmayando, orando cada día. Yo creo que podemos hacer, yo he hecho este tiempo, tal vez podría ser una dirección de que hagas una lista en un cuaderno de por quiénes vas a orar. Tantas personas que en este momento están pidiendo oración. Ora por cada una de ellas. Nosotros debemos apoyarnos como familia en Cristo y orar por unos por los otros. Primero dale gracias a Dios, pídele perdón de tus pecados, adóralo, glorifica su nombre, alábale, alábale. Ora por todas las personas que necesitan, ora por ti, ¿verdad? Como les decía, Dios quiere darnos la dirección a través de su palabra. Por eso debemos pedirle sabiduría. Por eso debemos decirle, Dios, quiero sabiduría. Quiero que tu bendición llegue a mi vida, que tu bendición llegue. Si yo estoy pasando por un momento difícil de enfermedad, por un momento difícil en mi matrimonio, por un momento difícil con mis hijos, no te soltaré hasta que no me bendigas, Señor. Estamos luchando en este momento con el Señor. Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y es así. Si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios. Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Debemos pedirle sabiduría a nosotros como mujeres para ser sabias esposas, sabias madres, sabias hijas, sabias hermanas, sabias amigas, sabias consejeras, al igual que los varones. ¿No es cierto? No podemos tener toda la sabiduría. Nos hace falta mucha sabiduría. Y para tener esa sabiduría es importante orar, leer la palabra todos los días, que Él nos guíe, ¿no? No, como le decía Jacob, nosotros debemos decirle, no te puedo dejar ir. Al momento que Él te diga, ¿quién eres tú? Soy una mentirosa, soy una persona engañadora, soy esto, pero Él nos va a cambiar el nombre. Él nos va a poner otro nombre. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que es bien importante esforzarnos, bien importante luchar, en vez de que estemos dormidos, en vez de que estemos de esa manera, sino seguir con el Señor, luchar hasta el final, hasta que Él nos dé la bendición. Y hay algo muy interesante, hay algo muy lindo, ¿no? Que dice la Biblia que para recordar esta bendición, Jacob se descoyuntó el muslo. Eso es muy importante. Este es un recuerdo, ¿no es cierto?, de esa lucha que tuvo, de esa lucha que salió victorioso. Al descoyuntarse el muslo, no quedó paralítico, pero no podía caminar bien. Eso le recordó todos los días la bendición que Dios le había dado. El no poder caminar bien le recordó la relación con Dios. ¿A ti qué te puede recordar tu relación con Dios? Quizás las rodillas, tengas callos en las rodillas, tal vez al estar hincada te duela todo al levantarte, pero o tal vez en un momento de prueba que tú has pasado, has quedado con alguna dificultad, pero ahí Dios te dice para que te acuerdes de mi pacto y lo que pasó contigo toda tu vida. Así le dice a Jacob, de ahí en adelante no vas a poder caminar bien, pero te vas a acordar que yo te he bendecido. Dios quiere bendecirnos. Por eso reiteramos al Señor, le vamos a decir, no te voy a dejar si no me bendices. La intención de Jacob era seguir huyendo. Tal vez tu intención, hermano, hermana, es seguir huyendo de Dios, pero no es así. A veces Dios nos pone cojos para no poder correr, apenas caminar. Pero esa es la esperanza de Dios. Mejor es que estemos de esa manera a que estemos corriendo, pero sin el Señor. Mejor es que estemos de cualquier forma con alguna dificultad, pero con Dios. Dios había herido a Jacob, pero no lo perjudicó. ¿Crees tú que Dios podría herirte tal vez, pero realmente darte una gran bendición? Claro que sí. Así como dice la palabra. Cuando le digo a Dios que no te soltaré hasta que me bendigas, le digo que deseo una nueva vida.
Y para eso es muy importante que a veces Dios nos tiene que quebrar, a veces nos tiene que quebrantar como Jacob fue quebrantado. ¿Creen ustedes que Dios no sabía su nombre cuando le preguntó? Pero así, Él conoce mi nombre, Él conoce tu nombre, pero Él te quiere preguntar lo mismo para que tú respondas de manera genuina, respondas con la verdad. Yo soy una persona ociosa, mentirosa, criticona, chismosa, mentirosa, egoísta. Y ahí es donde Dios dice, yo quiero que seas bendecido, yo quiero que seas otra persona. ¿Acaso no es algo extraordinario? Es verdad, es algo maravilloso. Por eso cualquier fracaso que tengamos no tiene que ser lo último en nuestra vida, no tiene que ser lo último. Tenemos que ver que muchas veces vamos a necesitar un bastón para apoyarnos. Tal vez para siempre podamos andar con esa condición, pero el Señor nos va a decir, a partir de ahora yo te voy a amar. A partir de ahora tú vas a ser otra persona. A partir de ahora mi bendición está contigo. Jacob tuvo varios fracasos, fue quebrantado, pero al final cumplió su propósito. Recordemos que él fue el padre de las 12 tribus y de ahí, de Judá, nos ha llegado nuestro Salvador. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es, al corazón contrito y humillado, en la segunda parte, no despreciarás tú, oh Dios. Así es, hermanos, nosotros debemos tener ese corazón contrito, humillado, quebrantado, para que Dios nos use para mejores fines. Mientras el corazón está más contrito, más quebrantado, el Señor ahí nos va moldeando. Mientras somos un barro que puede ser moldeado, el Señor nos toma en sus manos como el alfarero y nos moldea. Eso es muy importante, hermanos. Entonces, ¿contra quién luchó Jacob? Contra el ángel del Señor. Y a pesar del dolor, de la dificultad, de que su muslo se descoyuntara, del dolor que sentía, pero él seguía luchando hasta que él le entregue su bendición. Así vamos a ser, hermanos. Nosotros debemos no dejar de perseverar en nuestras oraciones, aunque estemos heridos, aunque sintamos tristeza, aunque sintamos que ya el mundo se termina, aunque sintamos que no está nada bien, mantengámonos firmes en la fe, pase lo que pase, hermanos. ¿No es cierto? Muchas veces el enemigo nos quiere destruir lo que ha comenzado en nosotros, pero ¿saben qué? Ahí está donde Dios nos hace parar. El enemigo se satisface cuando caemos en su trampa, derrotados, pero no podemos desmayar. Ahí el Señor nos levanta en oración. Ahí es donde, hermano, hermana, tú tienes que decir, pastor, pastora, hermano, hermana, apóyenme en oración. Yo quiero ser levantada. Y ahí vamos a estar firmes como guerreros, apoyándonos unos a los otros. Eso debemos hacer. En esos momentos debemos recordar todo lo que Dios ha hecho en situaciones donde vivimos difíciles. Dice en Lucas 1:37, eso lo sabemos todos, nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces, en este momento, al creer todo eso, vamos a orar sin cesar, pidiéndole al Dios Padre que nos revele ese propósito en nuestra vida, que nos fortalezca, que no se vaya mientras no nos bendiga, que no podemos dejarlo mientras no nos bendiga. Queremos pedirle que seamos aún derrotados por ese ángel del Señor, pero que ahí Él, al probar esa fuerza física en nosotros, prueba nuestra fuerza espiritual. Así que haga con nosotros. Al vernos confrontados en situaciones difíciles, no podemos desmayar, no nos podemos desanimar. Tenemos que perseverar y lograr la bendición de Dios. Jacob no podía vencer al ángel del Señor, pero sí se agarró de él, no lo soltó. ¿Vas a ser tú igual, hermano? Cuando ores por una situación, dile al papá, no te voy a dejar, papito, si no me bendices. Así, hermanos, yo creo que vamos a tener ese encuentro poderoso, ese encuentro tan poderoso con ese Dios que amamos, esa bendición tan grande como estaba Jacob. Tenemos que estar clamando, llorando, rogando, tener ese encuentro. Pídele al Señor, hermano, hermana, quiero tener ese encuentro transformador para que cambie mi vida.
ya que yo no puedo cambiar a mí misma, necesito que tú me toques, Señor. Necesito ser tocada por Dios. Así, de esa forma, con esa marca de nuestra bendición. El propósito muchas veces de Dios es tenernos cerca, por eso nos deja una marca. Dios ve muy diferentes las cosas de cómo las vemos como humanos. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué esa persona está así? Pero Dios sabe, tiene un propósito, esa es su marca de la bendición. Trata de diferente forma con cada uno de nosotros. Así es que debemos pedirle al Señor nuestro propio Peniel, nuestra propia transformación. Quiere el Señor ayudarnos. Por eso debemos decirle, ayúdanos a hacer lo que sea correcto, Señor. Hacer lo que nos mantenga más cerca de ti. Queremos tener, Señor, ese encuentro cara a cara. Queremos que tú nos pongas en nuestro corazón cosas que tienen que morir. Darnos una nueva vida, Señor. Quiero tener mi propio encuentro contigo, mi propia transformación. Es mejor llegar, hermano, hermana, cojo al cielo que estar recto, ir al infierno. Por eso, hermano, hermana, yo te pido en este momento que nosotros vamos a hacer una oración, que nosotros vamos a pedirle al Señor y a no ser engañadores. Quiero tener un encuentro, quiero ser cambiado, quiero tener victoria, quiero estar como Jacob, marcar mis generaciones, así como lo hizo Jacob. Quiero tu trato personal, Señor, como ya le decíamos, nuestro propio Peniel, nuestro propio encuentro con Dios. Que eso sea lo que le vamos a pedir al Señor. Que se vea la huella que Dios va a dejar en tu vida, en mi vida. Que la gente vea la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Como ya les decía, es mejor llegar cojeando al cielo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. No perdamos esa pasión, ese amor por Dios, ese pedido del encuentro que queremos tener. Hay que dejar que Dios haga como lo hizo con Jacob, nos ponga un nuevo nombre. Hay que recordar, hermano, hermana, que Dios nos ama demasiado para dejarnos en la condición de pecadores que tenemos. Seguramente si Dios te está quebrantando en este momento es porque tiene una gran bendición que está por venir. Eso recuerda, hermano, la promesa del Señor. Dile al Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti, sabiendo que tú eres el que da la bendición. Sabes, hermano, en este momento, como decía esta palabra que ya estamos concluyendo, estamos luchando con Dios. Estamos luchando con Dios, reclamando las bendiciones para nuestra vida. Esa es la pregunta que hoy te tienes que hacer. ¿Estoy hoy luchando con Dios? ¿Estoy realmente luchando? Quiero eso para mi vida. Y seguramente tú, hermano, hermana, quieres también eso para tu vida. Yo te pido que en este momento, hermano, puedas inclinar tu cabeza, podamos orar y agradecerle a Dios por esta palabra. Agradecerle al Señor porque pone en nuestro corazón palabras de amor, palabras de bondad, palabras de fe, palabras de esperanza y de fortaleza. Señor Padre amado, bendito Dios, estamos inclinados ante tu presencia en esta mañana, Señor. Sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias por esa fortaleza. Yo quiero tener mi Peniel contigo, Señor, mi encuentro personal contigo, Padre. Yo quiero ya no ser esa persona engañadora, esa persona que tiene ese nombre que no es bueno, Señor. Yo quiero tener otro nombre, Padre, que tú me pongas otro nombre. Yo quiero agarrarme, Señor, de ti. Hasta que tú me bendigas, no quiero soltar tu presencia, Señor. Hasta que tú me bendigas, no quiero que te apartes de mí. Señor, yo quiero que se cumplan esas promesas que tú has puesto en mi vida, Señor. Gracias por tu fortaleza, gracias por tu amor. Gracias por tus momentos que son derramados en mí, Señor, a cada instante. Gracias por la palabra que me da mi hermano, que me da mi hermana, que cada momento tú derramas, Señor, como una lluvia para mi vida. Yo te pido, Señor, en este momento que tú me des ese encuentro personal para que, Señor, yo sea reanimado, yo sea reavivada mi fe, Señor. Esa fe que tú has puesto en mi corazón, porque como dice tu palabra, es mejor llegar al cielo aún con alguna herida, Señor, pero llegar ante ti, vivir la eternidad contigo, estar como esa virgen dispuesta, Señor, lista para tu venida, Padre amado. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están presentes en este momento, en esta reunión, Señor. Gracias por
las personas que están viendo tal vez a través del Zoom, del internet, Padre amado, bendice a cada una de sus vidas. Y queremos, Señor, llegar ante tu presencia de la manera como lo hizo Jacob para tener un nuevo nombre. Danos un nuevo nombre, Señor. Danos la bendición, esa bendición que estamos esperando. Gracias te damos por la esperanza, gracias por la fe, gracias por la fortaleza. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.